te queremos adorar. Olor de incienso sube al trono de tu verdad. Señor, adoramos ante tu gran majestad. Buenas tardes, amados oyentes, amados amigos que están en sintonía a esta hora, como siempre, 4:30 de la tarde, para adorar y bendecir el santo nombre del Señor. Es una tarde interesante, estamos en cuarentena, tiempos extraños en los que está viviendo este milenio, esta segunda etapa para algunos de 100 años hacia abajo. Nunca se había vivido esto, pero damos gracias al Señor por su misericordia y porque hasta aquí nos ha sostenido. Oremos. Gracias te damos, amado Espíritu de Dios, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu amor con que nos has amado de una forma especial. Gracias por cada oyente, por cada familia aquí representada, por cada joven, por cada anciano, por cada niño que es importante para ti, Jesús de Nazaret. En este momento, Señor, donde hay familias, cientos de familias reunidas, invocando tu santo nombre, te rogamos que el perdón, que la misericordia, que la piedad y la compasión, características de tus atributos, se reflejen a tu pueblo, a tu iglesia, a tu amada. Mira aquellos que nos encontramos solos, en cuarentena. Te ruego que tu compañía esté con nosotros, que nos fortalezcas. Aquellos que están acompañados, rodeados de sus familiares más cercanos, de sus amigos, o aquellos que están en una cárcel o quizás en un hospital. Gracias, Señor, porque hay una familia, la familia de Dios, que está orando, intercediendo por los solitarios, pero también por los acompañados. Derrama tu gracia, derrama tu perdón, derrama tu misericordia, derrama tu fortaleza, derrama tu paz, derrama tu tranquilidad. Tu palabra dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no se turbe vuestro corazón y tampoco tenga el miedo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El título de la predicación esta tarde es En la ONU o en el Uno. Ayer estuvimos observando algunos capítulos interesantes de la palabra del Señor, como siempre lo decimos, y hoy quiero abrir esta prédica en el capítulo 24, versículo 22 de la palabra santa del Señor, diciendo: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Estuvimos diciendo que lo bueno, el beneficio colateral, es un tiempo para convivencia. Estamos en intramuros, estamos con los que están con sus familiares más cercanos, las madres con sus hijos, los esposos con las esposas, sacando el tiempo que no les habían entregado, y los solitarios pues estamos más solos que nunca. Un tiempo para reflexión sobre el valor de la vida y su objetivo. Estábamos hablando en el libro de Proverbios, el capítulo 3, el versículo 12, dice: porque el Señor a quien ama reprende, como un padre el hijo a quien se deleita. Y estuvimos observando libros del Antiguo Testamento como Deuteronomio capítulo 8, versículo 5. Repetimos: beneficios colaterales. Es un tiempo para reflexión sobre el valor de la vida, sobre su objetivo. El presente de los Estados Unidos, dicen ellos, que están en una vida o en un momento de guerra, como si estuvieran en un estado de guerra. Hay un modo, un modelo, unos planes claros para la batalla. Todo un país entero ha subido la pandemia, reminiscentes de la movilización que hubo en la Segunda Guerra Mundial, y están en términos absolutamente militares, y eso sobrecoge a la población mundial. Necesitamos ver lo bueno dentro del oscuro. Estuvimos hablando que no estamos en una guerra como la Tercera Guerra Mundial, que habla el libro de Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39 y Zacarías capítulo 14. Una tercera guerra mundial, una guerra titánica, una guerra tremenda. Y dice que a veces Dios acepta permutas parciales con los humanos y con su iglesia. Estuvimos viendo el libro de los Salmos, el Salmo capítulo 30,
el versículo 5, pero su favor es por toda la vida. No estamos en la tercera guerra mundial, no estamos en una guerra nuclear, que si se activaran las armas nucleares, la mitad de las armas nucleares del mundo o las que están en el mundo, esas armas nucleares levantarían tanta ceniza y tanto polvo para oscurecer el mundo por 6 meses. Si retornamos o si nos volvemos a Dios en la lectura bíblica, en principios, en la esencia del mundo de la fe, quizás Dios tenga misericordia de este mundo como hoy lo estamos viviendo, social y políticamente y por supuesto eclesialmente. Había una letanía o había una proclamación, una realidad, se estaba viviendo una realidad en el mundo entero. Capítulo 3, versículo 17 del libro de Apocalipsis dice: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Si el mundo entero o nosotros todos entendemos el mensaje y reconocemos nuestra insuficiencia ante el Dios omnipotente, ni la ciencia ni la tecnología ha sido suficiente. Se necesita un contenido espiritual, se necesitan unas reglas espirituales, se necesita un encuentro espiritual, se necesita una reacción en cadena espiritualmente hablando, se necesitaría un efecto dominó, que aquellos que hemos nacido de nuevo volvamos al ayuno, volvamos a la oración, volvamos a la prédica como la iglesia primitiva. Quizás Dios acepte la permuta en esta guerra mundial contra el virus. ¿A dónde miré de tu espíritu? Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde iré de tu presencia? Veíamos el Salmo 73, versículo 25. ¿A dónde me escapo? Jeremías capítulo 23, versículo 24. Juan capítulo 6, versículo 68. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. Eso fue lo que estuvimos hablando en el día de ayer exactamente. ¿En quién podemos confiar? La iglesia, el mundo, en la UNO, que es la Asociación de Países Mundiales y que abogan por el equilibrio normal del planeta, o en el uno, en el Padre, en el Rey. A veces el Padre no puede darle a su Hijo lo que quiere, o a veces el Rey no puede otorgarle al pueblo lo que quiere. Pero en Dios tenemos un Padre y tenemos un Rey. Si me escuchas, te escucho, dice un pensamiento, un planteamiento. Deuteronomio, el capítulo 4, el versículo 1, el Señor trata de capturar la atención de su amada, de su iglesia, de la prometida. Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y los decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Ahora pues, oye Israel, los estatutos hay que escuchar. El capítulo 5, el versículo 1 dice: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye, escuchan. Estoy diciendo, si me escuchas, te escucho. Oye los estatutos y los decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos, memorizarlos y guardarlos para ponerlos por obra. Bendita la presencia del Señor. El Salmo, la Biblia es especial, es el libro que trae paz a nuestro corazón inquieto. Salmo capítulo 19, versículo 7 dice: la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Dios es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Dios son verdad, todos justos. Versículo 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro, y dulces más que miel y la que destila del panal. Versículo 11. Tu siervo además amonestado con ellos. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Jeremías
profeta Jeremías esta tarde preciosa. El capítulo 29, el versículo 7 dice la palabra: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogar por la paz de esa ciudad a Dios, porque en su paz tendréis vosotros paz. Lo repito, y rogad por ella a Dios, porque en la paz de la ciudad donde estemos, nosotros tendremos paz, dice la palabra del Señor. Pidan por la paz de la ciudad donde habiten, porque en su bienestar tendrán paz. Es tiempo de que las iglesias del valle se unan juntas, estén unidas, no simplemente se unan en esas cadenas de oración que a veces ruedan por los medios, sino que en un espíritu podamos invocar el nombre santo del Señor. Por más de 40 años he visto convocaciones, ostentaciones de la iglesia del Señor, pero es tiempo que volvamos a lo simple de la palabra del Señor, un libro antiguo pero no anticuado. El Señor nos mostrará grandes maravillas si nos humillamos delante de Él. Cuando venga el desplome del mundo occidental, cuando la ciencia y la tecnología y el glamour y el buen comer, la buena gastronomía se vayan y se acaben, el poderío económico se derriben, y entonces venga el hecatombe de sus dioses, su confianza perezca en lo que tenían su esperanza, entonces dicen los que saben del estudio profundo que llegará el Mesías. Y decimos, la iglesia del Señor, que llegue pronto, que encuentre una novia preparada y ataviada. Oremos que el proceso sea corto. Juan capítulo 16, siempre me apoyo en este versículo que parece oscuro en primera versión, pero que luego cuando se entra a profundidad, entonces se abre a el estudioso. El capítulo 16 del libro de Juan, el versículo 21 dice: la mujer cuando da luz tiene dolor, pero porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. El capítulo 12 de Apocalipsis, me gusta unir estas dos versiones. Dice la palabra del Señor: y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y el versículo 5 dice: y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y que su hijo fue arrebatado al trono, o mejor, para Dios en su trono. Y dice que ella estaba clamando con dolores de parto, con sufrimientos fetales prolongados o cortos, en 1 hora o 2, un proceso expulsivo de minutos, pero hay partos complicados. Y en esto de que venga el Señor, el parto se puede complicar, el parto se puede alargar para la iglesia, procesos expulsivos prolongados, difíciles, y hay sufrimientos fetales, sufrimientos maternos, sufrimientos, repito, fetales por la llegada del Mesías. Cuando el Mesías llegue, es como un parto. La iglesia espera que sea corto, que empiece el proceso de llegada pronto y que el proceso sea de corta duración. Empecé un versículo diciendo que si no fueran acortados aquellos días por causa de los santos, ¿está la iglesia occidental lista para este advenimiento? ¿O la iglesia del Señor tendrá que enfrentar un proceso de larga duración, un proceso de dolor para una depuración? Segunda de Pedro, bendito el nombre santo del Señor. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice la palabra: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, dice la palabra. Y volvemos a Mateo, una lectura clásica de la palabra del Señor. No sobra alabar el nombre del Señor y bendecir su santo y precioso nombre. Mateo 24:37 dice la palabra del Señor: mas como en los días de Noé,
así será la venida del hombre. Estoy tratando de trazar un paralelo comparativo con nuestros días actuales y llevarlo a la palabra del Señor. El versículo dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Porque como en los días de antes del diluvio, estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban casándose, estaban dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Hubo un aviso preventivo. El Señor envió a su Noé. No vamos a entrar a la profundidad quién era ese Noé, pero el Señor envió a su Noé y dice: así será también la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. No llegó una pandemia, no llegó la mortandad, estaban en la dulce vida, pero había un pregonero. En esta época la iglesia está dando como dolores de parto, esperando la venida de su Mesías, de su Señor, de su Redentor, del que hemos predicado por años, adorado por años, levantado nuestras manos al cielo por años. Hemos llorado ante los cultos que invocaban el nombre del Señor por años. Hemos visto la manifestación gloriosa del Espíritu Santo por años. Hemos visto cómo el Espíritu Santo lleva a su novia. El amigo lleva la esposa del amigo y se goza con el amigo. Y dice nuevamente Primera de Pedro: bendito el nombre santo del Señor. Aquí está la presencia del Señor. Capítulo 3, versículo 19. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Dice también el versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Preciosos versículos de la palabra del Señor que nos hablan en una época donde estaba pronto a suceder algo titánico. Libro de Judas, el versículo 14 dice la palabra: de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado en contra del Cristo, en contra de nuestro Señor. A su nombre sea la gloria. El libro de Génesis. Hay una presencia del Señor extraordinaria en el ambiente espiritual. Aleluya, aleluya. Génesis capítulo 6, versículo 3 dice: y dijo Dios: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y entonces dice que durante 120 años estuvo este Noé predicando, advirtiendo, señalando, predicando la palabra, sin ánimo a introducirme en profundidades teológicas. Dicen algunos expertos que era el mismo Cristo predicando a los espíritus encarcelados. Y dice Judas que vendrá el Señor que el Señor llegó con sus santos millares de ángeles, y así también vendrá el Señor por su amada, por su iglesia, por su prometida. Dicen los expertos que Dios envía a su Hijo y que podríamos decir le salga barato a la iglesia que espera a su Señor, que el número de víctimas, la crisis no llegue a su punto más alto, que los procesos naturales sean revestidos o revertidos por misericordia del Dios del cielo, que encontremos oportuno socorro en la presencia del Señor, que entendamos que en esta época no podemos apoyar o no podemos ser influenciados por la hegemonía del mundo occidental, sino que en estos momentos nos podamos apoyar solo en nuestro Dios. Muchos dicen: tengo miedo, tengo mucho miedo que pueda pasar.
Los que nos tocó vivir una vida solitaria, podríamos tener miedo de lo que nos podría acontecer en nuestra soledad. Aquellos que están rodeados de seres queridos podrían tener terror, están aterrorizados por lo que podría pasar con estos que debes de proteger. Los pastores están predicando sin congregaciones, se paran en un escritorio a la usanza antigua y tratan de sacar ánimos sin esa multitud que los victoriaba con sus aleluyas y sus amenes y su gloria a Dios, y los músicos y los levitas interpretando canciones que magnificaban y avivaban el impacto emocional de las personas. Hoy estamos solos y la cuarentena sacará lo mejor o lo peor de las personas, pero que la iglesia la saque barata, que digamos: Señor, que este alumbramiento sea corto, una expulsión corta, que vengas pronto, amado Señor. Tengo miedo. Si la iglesia hizo lo que tenía que hacer, física y espiritualmente, dice la Biblia, aunque andes en el valle de la muerte, si Dios está con nosotros, no tendremos miedo. Pero si no pedimos piedad al Dios de nuestra fe, si no pedimos al Señor que intervenga, si no le decimos, si no nos contextualizamos con la palabra visceral del Eterno, el libro de Isaías, el capítulo 54, el versículo 7 dice así: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Por un breve momento te abandonaré. Que el Señor recoja a la iglesia, que el Señor recoja a sus santos, que de una vez y por todas la cizaña sea arrancada y quede el trigo. Si la iglesia en su momento pudo hacer aquello para lo cual fue levantada en este fin de los tiempos, si la iglesia fue a los hospitales, si la iglesia fue a las cárceles, si la iglesia conservó la esencia mística del Espíritu Santo, la irrupción del Espíritu Santo el día del Pentecostés, no tenemos por qué tener miedo. Si predicamos a tiempo y fuera de tiempo, si fuimos más allá de lo que teníamos que haber ido, si incluso nos gastamos nuestros recursos en bien de la bendita obra del Señor, si a pesar de nuestros errores le decíamos al Señor: una vez cae el justo y 7 veces lo levantarás, entonces no tenemos por qué tener miedo. Si invertimos nuestros ahorros, si invertimos nuestra familia, si invertimos nuestra vida, si nos abandonaron, si nos traicionaron por causa del reino del Señor, no tengamos miedo. Erguidos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. Recibe la gloria, la alabanza y la adoración. Tú eres nuestro Señor, nuestro pastor, y nada nos faltará. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nunca olvides que estamos separados, pero más unidos que nunca. Mi nombre es Charles Montoya, pastor de la congregación Semilla de Mostaza. Que el Señor les bendiga.